21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe. Muchísimas gracias, por supuesto, es un auténtico honor estar aquí. En mi caso, además, pues un año más, gracias a la extraordinaria generosidad de la gente de Barranquilla, de Uninorte y de María Angélica Díaz Granados, que es el alma detrás de la cual están tantas buenas cosas ocurriendo para las universidades y para la educación española y colombiana. Realmente, después de escuchar al vicerrector, ya está todo dicho. Me ha fascinado absolutamente lo que ha comentado el vicerrector. Y ocurre como en los seminarios o las conferencias en las cuales a una le toca el último. A mí me ha correspondido ser el primero. El truco del último, habiendo además tanta gente joven, es decir que ya está todo dicho y nos podemos ir a casa tranquilamente, ¿no? Bueno, en mi caso ya está todo dicho por el vicerrector y, por supuesto, pues recalco el privilegio que es poder estar aquí. En el caso particular de tratar de pensar de Barranquilla para el mundo y de pensar en esta cuestión específica de la imagen país y la gestión universitaria en red y un estudio de caso, que es el de los campus de excelencia, quisiera hacer un pequeño repaso a un protocolo cultural que parte, creo yo, de muchas imágenes posibles, pero me atrevería a proponer esta imagen como un punto de partida. Van a haber seguro muchas imágenes interesantes esta tarde, buenos análisis, pero quizás esta especie de sancocho global, que esta es una fotografía de una fiesta que hay en el norte de España, los Sanfermines, y a mí la imagen, cuando llegó a mi conocimiento, me fascinó absolutamente. Decidí que la iba a poner siempre que estuviera a gusto en un lugar y tuviera pues, una posibilidad de participar en un seminario, porque creo que expresa muy bien el mundo global, el mundo que nos ha tocado vivir para nuestra suerte, en mi opinión. Hay mucha gente que está a punto de caerse, a punto de levantarse. Hay una enorme… si uno busca un lugar realmente vacío, casi que no aparece ninguno. Querríamos pensar que es una imagen de caos, de desorden. Fue, por supuesto, una imagen publicada en un periódico del norte de Europa. En España estamos al sur de Europa, aquí estamos al sur también de América. El sur siempre se mira con este prejuicio, ¿no? Con este estereotipo de ustedes son gente que anda así por la calle y que caminan de esa manera, ¿no? No sabemos muy bien si están de pie o están sentados, pero caos, desorden, estas son las imágenes que hay detrás, ¿no? Miren lo que hacen en España en verano, no duermen, no trabajan, ¿no? Estos son los elementos fuertes del estereotipo, como el sur es mirado en cualquier latitud del mundo, ¿no? Con alguna pequeña excepción. Pero seguramente expresa bien esa idea de cómo, bueno, estamos en un momento fascinante en el cual se está construyendo un orden posnacional global. Hay un impacto de la globalización, lo comentábamos ayer precisamente con algunas personas de Uninorte. La globalización ya tiene un recorrido histórico suficiente como para que podamos aventurar juicios, entre comillas, definitivos, todo lo definitivo que puede ser lo científico. La globalización produce, por un lado, fragmentación y, por otro lado, produce homogeneización. Aparentemente son procesos contradictorios. Tendríamos que pensar que, como tal maquinaria, la globalización produciría un solo efecto. Resulta que produce los dos efectos. Recuerda la vieja explicación del gran sabio del liberalismo, Isaías Berlin, cuando tenía que explicar cuestiones de los principios definitivos contradictorios del alma humana. Entonces él le preguntó a un alumno en mi querida Universidad de Oxford si este alumno pensaba que el amor y la velocidad eran compatibles. Y, por supuesto, la pregunta, no sé si el alumno aprobó o suspendió, o si lo que explicó Berlin era adecuado o no, pero, por supuesto,
el amor y la velocidad, en principio, son cuestiones que parece que no tienen esa capacidad de encaje. Con la globalización parece ocurrir lo mismo. Hay una continua reconstrucción y construcción de dinámicas de unificación y de ruptura. Y me pareció interesante pensar en esta imagen porque expresa esa situación en la cual los nichos de la globalización, las dinámicas culturales, los objetos que nos rodean se mezclan, dan lugar a cosas distintas, no sabemos muy bien qué va a ocurrir, no sabemos para dónde vamos. Este es el menú de una universidad europea, en este caso pues española, y a mí me divierte mucho pensar en que el lunes uno puede comer espagueti, el martes puede comer sancocho criollo, bandeja paisa, el miércoles puede comer algo turco, el jueves tenemos salteado de carne vietnamita, que debe ser una cosa explosiva para estudiar luego, el viernes tenemos pollo en pepitoria y el viernes tenemos wok con noodles, ¿no? Todo está ya en la cocina y todo se mezcla. Y como ciudadanos globales estamos sometidos a esta cantidad de impactos, a esta cantidad de retos adaptativos, con independencia de que seamos vietnamitas, colombianos, españoles, europeos, alemanes, o cuál es el nudo cultural del que partimos. Estamos en la Cátedra Europa, hemos hablado mucho con las autoridades de la Universidad del Norte. Yo creo que es una experiencia única. Como europeos nos llena de orgullo el que Uninorte desde el principio contemplara, bueno, que hay un mundo atlántico, que hay una modernidad, hablaba vicerrector de la modernidad, que es el resultado de la mezcla insospechada, inesperada de Europa con África y con América. Eso es la modernidad. De ahí nace ese ejercicio en todo lo virtuoso y lo dramático y asombroso que tiene. Y seguramente ahí hay una capacidad de evaluar un elemento importante que es el del archivo cultural. Si pensamos en marca educativa, si pensamos en globalización, es muy importante salir de las mecánicas adanistas. Nunca empezamos desde cero en ningún lugar. Nada empieza desde cero. Lo humano parte de una acumulación de experiencia. Pensamos que cuando algunos de vosotros podéis pensar en ir a otros entornos culturales y educativos extraordinarios del mundo, sin duda alguna, en Europa lo que tenemos es experiencia acumulada, ¿no? Algunas veces alumnos venezolanos, yo pasé mucho tiempo investigando en Venezuela, pues les señalábamos esto. En Europa hay muchas ruinas, nos decían ellos, ¿no? Hombre, pues hay ruinas y también hay gente viva, ¿no? Ahí detrás, entre ruina y ruina, cogemos el metro y nos levantamos todos los días y hacemos muchas cosas. Bueno, ¿cuál es el valor del archivo cultural? ¿Cómo tocamos? ¿Cómo nos empoderamos? Uso ese término conscientemente. Sabiendo que somos depositarios de una acumulación de cultura y experiencia. Y en este caso, pues Europa es crucial. Si esta es una aproximación mínima a cómo funciona esto que es la globalización, cómo en realidad la globalización no es más que la interacción cultural, luego viene todo lo demás, lo financiero, lo tecnológico, por supuesto el mestizaje de las emociones, de los cuerpos, de las personas, todas las relaciones, el haz de relaciones que se pueden suscitar. Tenemos que plantearnos cómo en este imaginario global, en la globalización, somos un producto de dos tipos de procesos culturales, el cómo nos ven y el cómo nos vemos. Como personas, como comunidades políticas o emocionales, como naciones, como continentes, somos una mezcla del cómo nos ven y el cómo nos vemos. La imagen de la derecha, que podéis ver ahí, es pues la imagen de los estados-nación en su desarrollo histórico, comentaba antes también el vicerrector, pero a uno le da la sensación, los politólogos nos lo cuentan una y otra vez, que estamos ya en un mundo postnacional y es un mundo, por tanto, en el cual las conexiones se han reconstruido a una escala mayor. Lo nacional no sirve ya ni siquiera como prejuicio para entender nada. Evidentemente hay muchas cosas ahí, pero aquí, en la creación de estos ADES, de estas redes de ciudades, de repúblicas urbanas, que es como podríamos utilizar un término interesante, se están construyendo dinámicas globales.
Una de las unidades, desde luego, de desarrollo de la globalización son estas ciudades. Lo vemos, tenemos la suerte de tener grandes expertos esta tarde aquí, pero seguramente el mundo se va a parecer en 2 o 3 generaciones a esta red de estaciones de metro, ¿no? Por supuesto, es una simpática caricatura. El que esté más cerca de la estación de metro, el que sea capaz de construir un nodo de globalización, es aquel que va a poder participar de los flujos de intercambio, de los flujos de innovación y también de los intercambios de riqueza, de tecnología, de instituciones que pueda haber ahí. La globalización, desde luego, y la introducción del vicerrector me parece también una iluminación, produce también 2 tipos de dinámicas: círculos viciosos o círculos virtuosos. La posibilidad de que sean de uno u otro tipo depende del tipo de relaciones que se establezcan ahí, de si hay capacidad de pactar las reglas. No hay modelos, pero sí hay buenas prácticas. Y para que haya buenas prácticas tiene que haber conversación. Y en ese sentido, este mundo de redes y pasarelas es el que nosotros seremos identificados en la estación del metro, del tren subterráneo que nos corresponda según donde nos encontremos. El siguiente punto sobre el cual quiero comentar algunas cosas es más específico. Ya sabemos que hay muchos libros y muchas películas en los cuales el título no corresponde nada con el contenido. Yo voy a hacer el esfuerzo ahora de circunscribirme un poco más a la cuestión de la imagen país y la gestión educativa, pero sí creo que es crucial que toquemos algunos puntos sobre cómo se construye la reputación de un país, la imagen de un país, o cómo somos capaces de aparecer de un modo u otro en el mundo. La tradición de los productos, todos tenemos algo en casa que nos dice made in donde sea, ¿no? Pues en Reino Unido, en Colombia, en China. Los estudios recientes de China, por ejemplo, que tiene esta reputación inmerecida de producto de mala calidad, se vincula a una experiencia histórica concreta. Lo chino siempre fue buenísimo y lujosísimo, hasta los años 50, en que el experimento del gran salto adelante destruyó todo el tejido de calidad de la economía china, y ahí es cuando nace lo chino es chimbo, es malo, no tiene calidad. Espérense ustedes un par de generaciones y seguro que veremos cosas muy diferentes. Pero esa mezcla del punto del origen hecho en tal sitio, más un relato, una marca, ¿qué es aquello que hay detrás de lo que nosotros estamos adquiriendo de un objeto? ¿Qué nos cuenta el objeto? ¿Qué nos está satisfaciendo el objeto adquirido, el artefacto cultural que tenemos? Esos 2 elementos son los que construyen una marca, en este caso, la marca de un país. Es muy importante en términos de método para construir marca de cualquier cosa, pero por supuesto también de un país. Hay que hacer un ejercicio violento que es mirar el vaso medio lleno y no solo el vaso medio vacío. Esto es algo que produce pues gran impopularidad, ¿no?, a la hora de conversar sobre las cosas, pero todos estamos en un punto de partida y en ese punto de partida hay muchas cosas buenas y seguro que también hay muchas cosas malas. Hay un punto de partida del relato. Así que nos toca, si estamos haciendo un ejercicio de imagen país y de educación, nos toca buscar lo que hay de virtuoso, por poco que sea. Seguro que va a ser más de lo que a priori estamos pensando. Al final todos tenemos algo que aportar a una red, a una relación, y el punto de partida es este. En segundo término, siempre hay un conflicto de relatos. Las marcas, la marca país, hablábamos antes del sur y del norte, los muchos sur y los muchos nortes que hay en el mundo, que cada vez están más mezclados entre sí, enuncian una visión del otro, una visión de los otros, que tiene una lectura doble. Si yo les digo a ustedes qué lejos están en Barranquilla, será porque yo me siento en un lugar central. Y viceversa. Ustedes pueden mirarme ahí y decir qué lejos viene usted, ¿no? Bueno, la distancia se ha convertido en una ficción. En el mundo global la distancia ya no quiere decir nada. Pero estamos todavía muy metidos en las narrativas arcaicas que evalúan la posición cultural a partir de una distancia mayor o menor respecto a algo que es lo que hay que definir.
Todos vivimos en culturas, las culturas son entramados de símbolos y de jerarquías, son expresiones de mundo, y la comunidad política, que es una comunidad emocional, es evidentemente un artefacto cultural. Pero hay que insistir, para pensar en la generación de marca, en la construcción de marca, en que la cultura explica dos cosas fundamentalmente. ¿Dónde está el tiempo en el que uno se encuentra y dónde está el espacio en el que está? Y cuáles son las relaciones sociales que se establecen una vez sabido cuál es el tiempo y cuál es el espacio. Y ahí, desde luego, estamos en una posición complicada y delicada, porque si estamos al sur, tenemos que cargamos, nos arrojan como bofetadas en la cara un montón de estereotipos. Porque estamos en un contexto de guerra de símbolos, de dificultad de narrativas, de relatos mezclados. Todos lo hemos vivido y lo vimos todos los días, por supuesto. Pero esa afectación por los estereotipos es crucial. ¿Cuáles son los estereotipos que debemos conocer para desmontarlos y proponer, por tanto, otro tipo de marca país, otro tipo de relato de educación, otro tipo de posición de mundo que sea no arcaico, no global, no prejuiciado, más potente, que no nos deje en una posición de dificultad como punto de partida, que nos permita desarrollarnos y tener una voz, simplemente, que es que lo pongo, o sea, para empezar vamos a tener una voz, ¿no? Luego pueden venir otras cosas con un poco de suerte, pero para empezar tenemos una voz. ¿Cómo la construimos? ¿Cómo nos atrevemos a tener esa voz? Hay que desmontar los estereotipos. Desde luego, una maravillosa Sofía Vergara, creo yo que sirve muy bien. Con María Angélica lo hemos conversado mucho. Yo creo que padecemos, lo vamos a ver ahora, el síndrome de Sofía Vergara, que es una mujer brillantísima, guapísima, extraordinaria, que en las películas es obligada a hablar inglés con peor acento del que tiene en realidad, para que parezca más tonta, más boba, más maleable, más infantil. Es un mito de Carmen, ¿no? Por supuesto, no sé si algún año, cuando cumpla 98 años, le darán el premio Grammy. Saben que todos los años es candidata, pero nunca se lo dan, ¿no? Nunca reconocen que es una gran actriz. Siempre la mantienen ahí. Ese es el símbolo que un antropólogo tiene que estudiar. No quieren romper el estereotipo que hay detrás de Sofía Vergara porque les da éxito, les da dinero el estereotipo. Quizás eso tiene sentido en el contexto de la industria cultural, de la televisión, de las teleseries, de los latinos en Estados Unidos y el resto, pero la educación es un negocio que vive en el mundo de la realidad, tiene que ver con la oportunidad social. Nosotros no estamos en una ficción, estamos en un mundo muy complicado de manejo de instituciones que trabajan con personas. Otro estereotipo, otra verdad cansada, me gusta mucho el término de George Steiner, es de la fracasología, ¿no? Hay una narración cíclica que nos atrapa, según la cual cada cierto tiempo hacemos algo y estamos condenados a fracasar, ¿no? El punto de vista, el punto de partida, donde de repente va a haber una experiencia de nuevo, de comienzo, y, bueno, pues la fracasología es un estereotipo clásico de los países de los sur del mundo, donde quiera que se encuentren. La fracasología es el futuro cerrado. Como estamos condenados a fracasar, ¿para qué vamos a hacer nada? ¿Para qué vamos a intentarlo, no? Otro estereotipo típico es el victimismo. La culpa siempre es de otro, ¿eh? Estos son dos dibujos de artistas argentinos pensando en el bicentenario de la independencia de ese gran país. Bueno, como la culpa siempre es de otro, mejor ni se levante de la cama, ¿no? Quédese tranquilo por la mañana, porque, a fin de cuentas, este asunto, ese estereotipo que desarma las voluntades sociales e individuales, resuelve el problema. El estereotipo más dramático, que además ha sido estudiado en Colombia, es el de la pornomiseria, palabra colombiana inventada en los años 70, alrededor de la crítica cultural. Jorge Orlando seguro que podría decirles muchísimas cosas mejor que yo. A mí me interesa la pornomiseria en términos de definición y también en términos de solución fácil en la imagen global para resolver lo que es Colombia, o en el caso de España la leyenda negra lo resuelve todo, ¿no? Nos dice el gran crítico cultural mexicano-estadounidense Ilan Stavans que la pornomiseria se define así: los manuscritos de autores de origen hispano deben tratar de drogas, guetos, alienación, prisión y al final redención personal. ¿Cómo se define el estereotipo de la pornomiseria?
Si puedo mostrar lo peor de mí mismo, ¿por qué quedarme solo con lo malo? Toda la narcoliteratura, el narcoarte está condicionado o está sesgado, se construye a partir de este estereotipo de la pornomiseria, que es una industria cultural, evidentemente es una ficción. Ahora estamos saturados de teleseries y de películas de Pablo Escobar, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que está contando a esa gente y por qué funciona? Bueno, primero hay gente que vive estupendamente bien de eso, y en segundo término está contando a quien ve eso en otro contexto cultural y espacial que está muy lejos de eso. Le crea la ficción de la distancia, la ficción de la seguridad. A usted no le va a pasar esto, mire qué lejos está de esto, ¿no? Hay una manera de adormecer las mentes y los espíritus. Otro estereotipo clásico aquí en Colombia y en España también es el de la geografía como destino. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, tiene un ensayo precioso que se llama La geografía como destino, en que él intenta desmontar este estereotipo según el cual en Colombia ustedes tienen montañas más grandes, túneles más grandes, materiales más difíciles, en fin. El hecho de que la geografía se contemple como un destino es otro estereotipo absolutamente falso. Y las razones por las cuales a veces en algunos países no hay túneles, no hay carreteras o no hay ferrocarriles o tardan en construirse tiene que ver con causas institucionales. No podemos comprar de nuevo el estereotipo. Conocer los estereotipos implica entonces un proceso complejo de reconstrucción de los elementos de percepción que proponga otra cosa, que proponga, bueno, es un poco snob, un relato alternativo, una novela de nación distinta, una percepción cambiada. Esta es una imagen que utilizo a veces en conferencias en escuelas de negocios. Bueno, pues es una imagen de una maravillosa mujer del interior de Ecuador, de Perú, pero que vendría a representar, según el pie de foto que he eliminado, el fracasado capitalismo latinoamericano, ¿no? Bueno, pues esta mujer que está ahí esperando que venga algún cliente y que, bueno, pues tiene ahí por los siglos de los siglos la quietud arcaica como estereotipo que la condena a seguir en ese punto. Es necesario, sin embargo, señalar, y la educación es crucial, está en todas las agendas políticas, ya en todos los lugares del mundo donde vale la pena pensar en el futuro, que hay que escapar de estas ficcionalizaciones, que todos los estereotipos, las verdades cansadas, las mentalidades, los principios arcaicos de percepción de la globalización son veneno para la creatividad en los negocios, en las empresas, en la educación y en la innovación. Seguramente hay que oponer a la ficción los datos de la realidad y deconstruir esos estereotipos. Empezar a levantar a partir de, repito, no las ficciones, sino las realidades, qué es lo que uno se puede encontrar cuando viene a un país maravilloso como Colombia. Ahora que Jorge Orlando Melo nos acaba de publicar, para nuestra suerte, una historia mínima de Colombia, vamos a poder recomendar ese estupendo libro como una introducción a Colombia y, con todos mis respetos, quienes vienen a conocer Colombia, me parece muy bien que se lean 100 años de soledad, pero por favor, que no sea el único libro que se lean. Léanse también otras cosas. Y es maravilloso y deben seguir leyendo, por supuesto, también a Gabo. Pero si es lo único que se leen, tenemos un problema y el problema hay que resolverlo, por supuesto. El tercer punto que quisiera tratar rápidamente tiene que ver con un análisis mínimo de cómo se construyen las marcas educativas. Lo educativo no está al margen de lo social. Las instituciones educativas se pueden ver bajo dos perspectivas, lo que llamamos en historia de la ciencia el internalismo y el externalismo. Cómo se ven las instituciones desde fuera y cómo se construyen dentro de sí mismas, como corporaciones y como instituciones. ¿Cuáles son las reglas que se pueden llegar a dar? Bueno, creo que aquí hay algunos ejemplos que merece la pena repasar un poco, ¿no? Nuestra Universidad de Salamanca, en España, que cumple 800 años ininterrumpidos de funcionamiento este año, 2018, es la razón por la cual el Imperio Español duró 300 años. La burocracia judicial, ¿no? Los sistemas jurídicos, todo lo que tiene que ver con las leyes está ahí detrás. Y ahí hay una marca educativa de reputación que ha sido capaz de continuar en el paso del tiempo.
En latín se dice aquello, un poco para hacer burla de los alumnos que se duermen en una conferencia, un poco así, y lo entiendo, la hora es difícil, o que no estudian lo que deben, quod natura non dat Salamanca non prestat, ¿no? Lo que la naturaleza no te da, el carácter, por mucho que tú vayas a la facultad, mira, esto no tiene mucha solución, ¿no? Es un poco tremendo, pero bueno, yo creo que expresa bien esta idea de que el esfuerzo individual es crucial en cualquier institución educativa. El famoso Oxbridge, ¿no? Oxbridge es el término que une a las universidades de Oxford y de Cambridge y es el soporte básico de la calidad de la educación británica. El dato seguro que lo podéis encontrar fácilmente, ¿no? Pero de los últimos 15 primeros ministros británicos, 12 han salido de Oxford, ¿no? Bueno, hay elementos evidentemente sociales que vamos a tocar un poco, pero sí es verdad que ahí hay un entorno de calidad, de reputación que ha sido capaz de construirse. Hay una marca, incluso hay un idioma, ¿eh? En el caso británico, Oxbridge implica, seguro que habéis visto películas de estas como de ingleses de los años 20, 30, que hablan como un poco, como si fueran, con perdón, un poco bogotanos, ¿no? Un poco cachacos, así, llenos de retorcimiento. Y, bueno, tienen un idioma propio al final, eso es lo que quiero decir. En Estados Unidos está la famosa Ivy League, ¿no? La liga de la hiedra, Cornell, Brown, Dartmouth, Yale, Columbia, Harvard, Pensilvania y Princeton. Bueno, eso es el 3% del sistema de universidades y educación superior de Estados Unidos. Y, sin embargo, tendemos a identificar que estudiar en Estados Unidos es ir a la Ivy League, cuando, bueno, repito, en términos numéricos es muy poco. Y el dato del año pasado, yo tuve la suerte de ser profesor visitante en Harvard, era que solamente el 4,5% de los estudiantes consiguen entrar. O sea, 96 de cada 100 no entran en Harvard, ¿no? Quizá hay un problema, por lo menos en términos de inclusión, o qué es lo que está ocurriendo allí, más allá de los costos astronómicos que puede tener una universidad como esta. Detrás, obviamente, de estos ejercicios de marca educativa y de reputación, lo que es la gran pregunta sobre ¿para qué sirve la educación? Y la educación o es un techo de cristal o es un ascensor social. Sirve para que las élites, globales o no globales, permanezcan en una posición enquistada de poder, o sirven para que haya movilidad social y, como en Colombia, como en España, las personas a base de talento, tesón, capacidad, políticas privadas y públicas puedan eventualmente llegar muy lejos. Pero, por supuesto, también hay otros sitios en que la educación es un techo de cristal y las referencias de calidad educativa sirven para asentar esos principios de dificultad y de exclusión. Y voy a terminar señalando que, bueno, pues hay una modesta pero significativa experiencia reciente en Europa y en España, que es la de los campus de excelencia, que creemos que tiene interés y que tiene actualidad para explicar, bueno, pues cómo se puede construir en un ejercicio muy realista, muy basado en lo que tenemos, no en lo que no tenemos, no en lo que quisiéramos ser. Ese ejemplo un poco banal de nos gustaría estar en Copenhague, oiga, pero no está en Copenhague, ¿no? Que es un sitio aburridísimo, por cierto, ¿eh? El que quiera ir a pasearse por allí, pero bueno, yo me aburrí muchísimo más que en Barranquilla, 1000 veces más, ¿no? Bueno, pero nos cuentan esas cosas, ¿no? Y ahí hay muchas cosas admirables, por supuesto, ¿no? Pero ya que no somos eso, ¿podemos hacer otros ejercicios en la educación superior, en las universidades? Bueno, en el caso español tenemos esta herramienta reciente de cualificación de la calidad educativa, que son los campus de excelencia internacionales de 2008 a 2014. Se parte de una situación que es esta, en la cual en 2008 hay 184 campus y 77 universidades. Esto, por decirlo de una manera más o menos clara, tiene puntos de contacto con lo que ocurre en Colombia, ¿no? Hay una atomización enorme, hay una confusión de tipos de instituciones, hay poderosos posgrados, poderosos pregrados. Tenemos una necesidad de entender qué es lo que hay ahí dentro. Por supuesto, hay unas políticas europeas que nos afectan mucho y que nos empujan en la dirección de tener una Europa educativa,
una Europa con muchos doctores, una Europa que sea capaz de crear conocimiento e innovación, subrayo la palabra innovación, trabajar con las empresas, hacer investigación y, por supuesto, tener buenas clases, tener buena docencia. Pero partimos de ese contexto en el cual, bueno, pues la educación superior ha conseguido una cobertura altísima. El problema ya no es la cobertura, el problema es la calidad, ¿eh? Y, por lo tanto, tenemos que entrar a la siguiente fase del ejercicio. Pero quiero subrayar este punto de partida. 184 campus, 77 universidades. En 2014, del ejercicio de los campus de excelencia, con sus sombras y sus luces, lo que hay son 36 campus de excelencia. Sabemos que el ejercicio ha permitido identificar lo que ocurre en cualquier país del mundo occidental más o menos típico, que hay un 20% de excelencia global real o potencial. Incluyo, por supuesto, a los países más que salen mejor en los famosos rankings y que, por lo tanto, el resto de las universidades y equivalentes hacen otras cosas que son muy importantes. Pero si hablamos de excelencia global y de potencial de relación global y de red, de conversación que sea capaz de atraer fondos, de generar investigación, de hacer muchas cátedras Europa, por supuesto, el ejercicio es otro. ¿Qué fue lo que hicieron los campus de excelencia? Y aquí hay personas mucho más expertas que yo sobre ello. Intentar entender qué era lo que las mejores universidades, las que se apuntaron al ejercicio, hacían bien. No todas las universidades son buenas en todo, eso sería imposible, ¿eh? Pero hay algunas que tienen unas capacidades espectaculares, grupos de investigación más o menos maduros o consolidados y, por lo tanto, el ejercicio de los campus de excelencia lo que define es que, por ejemplo, en el caso nuestro, hay 18 universidades muy buenas en biomedicina, o 18 campus, biotecnología 11, mar y ciencias marinas 4, materiales 4. Bueno, estas son las áreas en las cuales los campus de excelencia se construyen. ¿Y cómo se construyen? Mediante la agregación de los entornos cualificados y competitivos globalmente de las diferentes universidades. Es un ejercicio complicado, es una terapia de grupo la que se plantea en las universidades. Yo viví esto en primera línea. Y es complicado decir a las 100 personas que hay aquí, es una maravilla, bueno, pues, ¿cuáles de nosotros se quieren apuntar a esta carrera que tiene costos, que vas a tener que dejarte las pestañas, pero que, oye, igual hay una posibilidad de meritocracia, de mejora de la institución, y cuáles definitivamente, oye, están encantados de conocerse, no quieren salir de la famosa esfera de comodidad, van a hablar con tu jefe para que te cese porque estás creándole dificultades y en fin, te quieren eliminar, ¿no? Quieren distorsionar el ejercicio. Bueno, pues muy brevemente, el ejercicio pasa por la internacionalización, que es aquello que se puede compartir, que se puede mejorar desde dentro. La agregación no se trata de sumar cosas, sino de crear entidades que superen la individualidad. Yo creo que ese es el punto crucial. Es como un buen matrimonio, que hay 3 personas, ¿no? Estás tú, la otra persona y luego el otro, que es el que está ahí, que es el que es la síntesis de ambos, ¿no? Pues hay 3. Pues la agregación produce esos fenómenos. Lo mejor de ti más lo mejor del otro más la buena suerte, ¿no? Bueno, y obviamente se trata de producir, en último término, verdadera excelencia. ¿Qué es lo que se preguntaba en esa cualificación de los campus de excelencia? Bueno, pues obviamente hay una mezcla, y en esto sí la Europa continental es muy tajante, de diversidad, de inclusión, de calidad, de orden administrativo, de calidad de procesos y obviamente de calidad de investigación medida en términos generales. Algunas veces hay investigadores que no quieren publicar unas revistas que son las mejores de su área, pues por motivos completamente personales, ¿no? ¿Es legítimo? Sí. ¿Es una calamidad para la universidad? Pues también, ¿no? Pues este tipo de cosas son las que el campus de excelencia permite mover. Otro punto muy importante es que, y ustedes en Colombia tienen esto muy avanzado, pero yo hablo de un punto de partida en la Europa continental, ¿cuáles son los modelos de gobernanza? ¿Cómo podemos conseguir que en un campus de excelencia haya empresas, haya otras universidades? ¿Cómo pueden gobernarse? ¿Cuál es el mejor sistema para convivir con una empresa? Y para que en vez de construir un laboratorio allí enfrente en la autopista, lo hagan dentro de Uninorte. ¿Cómo podemos poner en marcha la conversación?
Bueno, esto fue un proceso complicado. Siempre el sector público es difícil en estos términos. Dicen que tiene mayores rigideces. Yo creo que también hay muchas rigideces en el sector privado. Pero, desde luego, sí es verdad que se puede crear una fundación, que se puede crear un patronato, un consorcio, en fin, que ha habido diferentes soluciones posibles para que las universidades, los campus de excelencia puedan ser gobernados sin una interferencia y una prelación de ninguno de los agentes, que sea una entidad realmente gobernable y que la innovación sea salvaguardada. Hubo, por supuesto, una tasa de éxito muy baja, hubo muchas protestas, como os podéis imaginar también. Y repito, esto es un ejercicio europeo, ¿no? Usted sabe con quién está hablando, que es lo que me dicen algunos amigos colombianos, ¿no? ¿Usted sabe con quién está hablando? Mire, pues sí, pero resulta que en este ejercicio la foto que hemos hecho, usted sale muy mal y se ha saltado el semáforo, o hace 20 años usted era muy bueno, pero se le olvidó ya y no está innovando suficiente, o no está apoyando a los jóvenes investigadores postdoctorales porque no hay una carrera postdoctoral en esta institución, etcétera, etcétera. Así que los hay muy ambiciosos también, ¿no? Van a mejorar el mundo, a resolver todos los problemas con este campus de excelencia, África, Oceanía, Europa y África, en fin, y todo esto con 1 millón de euros. Oiga, yo se lo doy mañana, pero evidentemente esto es inviable, ¿no? Hay un ejercicio de contención, identificación realmente de lo que se puede hacer, ¿no? Y, por supuesto, ver cuáles son las posibilidades reales. El punto de las empresas es crucial y el dato lo comentábamos el otro día. En la bolsa española, las grandes empresas, 3 de cada 4 entraron en proyectos, en consorcios, en iniciativas de campus de excelencia. Eso quiere decir que, aunque hubiera sido solo por acercar las universidades a las empresas, ya hubiera valido la pena, porque se ha conseguido crear por lo menos una red de innovación que, por supuesto, antes no existía. También se crean mecánicas o se favorecen mecánicas como la colaboración entre países, que es otra cosa, creo que también es sustancialmente importante, ¿no? Más en estos tiempos. Frente a los que crean muros, aquí tenemos a los que saltamos muros, ¿no? Bueno, puedo colaborar en el caso de Pasto con los ecuatorianos, que están haciendo cosas muy parecidas, que tienen capacidades instaladas que me interesan. ¿Cómo se puede promover políticas transfronterizas, multilaterales, de reconocimiento de créditos y muchas otras? Sabemos también que el proyecto, realmente el trabajo de marca que hay detrás de los campus de excelencia produce efectos beneficiosos en estos campos. Ha mejorado y ha permitido entender dónde estamos en los rankings temáticos, por ejemplo, mucho mejor de lo que pensábamos. Mejorar la excelencia investigadora, la gestión, la transferencia y construir marca educativa, ¿no? No es lo mismo llegar con una universidad que puede o no puede estar situada institucionalmente en su conjunto bien, a llegar con lo mejor de 4 o 5 universidades, como algunas de las que tenemos la suerte que nos acompañen aquí esta tarde. Al final, esto es un ejercicio que busca, en un tiempo de ruido, en un tiempo de saturación cognitiva, en un tiempo de exceso de mensajes, de teléfonos celulares por todas partes, a todas horas, ¿no? ¿Cómo se puede transformar la información en conocimiento? ¿Cómo podemos entender que hay un 4% de lo que circula en Internet que realmente vale, importa y va a tener proyección y desarrollo? ¿Cómo podemos impulsar la innovación en la economía sabiendo que va a ser el 2 o el 3%, que realmente va a crear valor y redes a largo plazo y cohesión social? Yo creo que ese es el punto fundamental. Todo eso, por supuesto, solo será posible a través de ejercicios como este. Y simplemente quiero señalar, terminar, indicando que, por supuesto, el nivel de calidad, de excelencia de las universidades colombianas es, en este sentido, en un ejercicio comparativo con lo que hemos hecho en otros lugares del mundo, extraordinario. Los mejores embajadores de la educación colombiana en el exterior son los estudiantes colombianos. Muchas veces nos ocurría que al llegar aquí decías, ¿y por qué has venido a este país? ¿Por qué has venido a esta universidad? Bueno, porque ha habido 5 alumnos, 5 estudiantes que han hecho las tesis, que estaban el sábado, el domingo, la Semana Santa, que no se iban nunca, que no dejaban de trabajar. En fin,
Los embajadores de la educación colombiana y los embajadores de Colombia, en muchos sentidos, son sus estudiantes, son extraordinarios, tienen reputación mundial y, por supuesto, nacen de algún lugar, no aparecen en la nada. Y el lugar del que nacen son, por supuesto, extraordinarias universidades colombianas como la Universidad del Norte. Muchísimas gracias. 21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe.